Sí, señor. Por eso yo intenté hacerlo en el celular, pero me pide que tiene que ir en una pantallita más grande. Entonces, pues voy a hacerlo esta semana en el computador y le paso el trabajo, porque como lo tengo acá en el celular, no me dio para hacer bien el ejercicio. Listo, y la parte manual, la parte de los cálculos manuales, ¿cómo le fue con eso? No, eso sí no los he hecho, me toca copiarlos, profe. La verdad sí no los he hecho. Porque pensé que en el computador nomás, pues en el sistema. Listo, porque acuérdese que hay una parte, ¿no? Que es manual y la otra es simulada. Sí, señor, correcto, yo lo entiendo. Listo. Sí, Alexander, ¿algo más? Ve, profe, pues dos cositas. Una, lo que se me dificultó es simplificar los circuitos cuando aparecía, digamos, el visto, no era ni paralelo ni serie, que sería, digamos, con silla de triángulo. Y lo otro es saber si hay un método de que primero se debe hacer una cosa, después otra, cuando uno encuentre esos circuitos. O sea, si hay un orden para uno. Sí, claro. Entonces ahí quedan las grabaciones. La idea es precisamente donde tiene esa duda, pues va y la revisa varias veces y mira cómo fue que hicimos el procedimiento. Esa es la idea de la grabación. Y lo que decimos, no solamente nos quedamos con lo que hablamos acá, sino toca ir a investigar e ir a mirar otros videos de otras fuentes. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación de hoy. Ya estamos grabando. Bien. Les recomiendo porfa el micrófono para que no hagamos interferencia. Listo, entonces vamos a mirar acá los temas de los fasores y de las senoides que nos van a servir para entender los circuitos trifásicos y entender el funcionamiento más o menos de una red donde van a ir conectados pues los motores que vamos a estudiar más adelante. Entonces todos estos conceptos son la base para ya después ir a mirar lo que nos conviene, los que nos concierne acá en este curso. Entonces lo que tenemos ahí en pantalla es lo que nosotros conocemos como una senoide. Eléctricamente para nosotros, ¿qué va a hacer esto? Esto puede ser una tensión, puede ser una corriente. Entonces, la tenemos que interpretar y analizar esa información que nos entregan estas herramientas que puede llegar a ser un analizador de redes, un osciloscopio, herramientas que nos van a servir para medir los daños que puede haber en una red o que puede estar provocando ese motor que nosotros vamos a conectar. Entonces vemos acá que eh, la tensión o la corriente no va a tener una forma de corriente continua o corriente directa, como los ejercicios que ustedes hicieron, sino ya va a tener esta forma, que es una forma sinusoidal que va cambiando a lo largo del tiempo. Este eje que nosotros vemos acá horizontal, estamos midiendo tiempo y en el eje vertical estamos midiendo tensión o estamos midiendo corriente. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué la energía alterna que nosotros tenemos a nivel industrial o a nivel residencial tiene esta forma sinusoidal y no, por ejemplo, una forma cuadrada o una forma triangular? ¿Cuál sería esa respuesta que ustedes darían? ¿A qué se debe esa forma sinusoidal? Al generador. que viene de una circunferencia. Exactamente. Todo esto toda esta teoría se basa en el movimiento circular, ¿no? Movimiento circular uniforme. Entonces sabemos que los generadores o los motores tienen forma circular, sus bobinas están dispuestas de tal manera que cuando empiezan a funcionar generan este tipo de señal debido a su naturaleza circular. Es por eso. Entonces nos toca ir a mirar esa parte del análisis de los círculos, el análisis trigonométrico, porque es importante para entender
toda esta teoría. Entonces acá tenemos un ejemplo de una función, específicamente va a ser una tensión, y vemos que en el eje horizontal, vertical tenemos eh, la tensión que es función del tiempo, y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, varias cosas acá que analizar de esta señal. Es una señal que es periódica, es decir, que vamos a tener esa señal siempre y cuando el generador esté funcionando, ¿cierto? Una vez que deja de funcionar, pues ya desaparece la función, desaparece la señal. ¿Qué quiere decir que sea periódica? Que se repite. Entonces, fíjese que acá tiene una parte positiva, una negativa, y ahí termina, ¿ve? Este es un periodo. Quiere decir que la siguiente parte de la señal ya es una repetición de la primera, y así sucesivamente. Entonces va a ser importante lo que les digo para saber usted interpretar las mediciones que haga con las herramientas donde le va a salir este tipo de señales. Em, ¿Qué ejemplos nosotros podemos dar? Ejemplos de la naturaleza de eventos que sean periódicos. El movimiento, por ejemplo, planetario, ¿cierto? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un evento que es periódico. ¿Cuánto se demora ese periodo? ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una... O sea, el movimiento, el de 365 días. rotación, el de traslación. El de el movimiento alrededor del Sol, que es el de traslación. 24 horas. De 365 días. traslación, 365 días. Sí, señor. Y el de rotación, Ah, 24 24 horas. horas. 24 horas. Y, por ejemplo, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿de cuánto es? 12 horas. Sí, son 12 horas. De la luna no hay. 12 horas. No, No, 24 horas, no, diría yo. 24 horas. La luna ahí se sale a las 6 de la tarde. Cuando empieza a salir, sale a las 6 de la tarde, 4 de la tarde y se oculta a las 4 de la mañana, algo así. 28 días. La que se mueve la Tierra, porque la luna es estática. De la luna no hay, profe, porque la que se mueve la Tierra, la luna siempre está ahí estática. Sí, sí, esa es la verdad, sí tienen razón. La luna nunca se mueve. Pero la Luna sí tiene un movimiento alrededor de la Tierra, ¿no? De 28 días. Sí, luna menguante, creciente, llena. Listo, entonces ahí tenemos ejemplos de esos movimientos periódicos. También, por ejemplo, a nivel económico, digamos, el periodo de un presidente acá en Colombia, ¿de cuánto es? Que hablamos de periodos. O de un 4 alcalde. años. 4 años, sí, estamos hablando de tiempo. Depende si son reelegidos. Estamos Si hablando el resto- de 4 Según años. la Constitución, la última son 4 años nomás. Sí, señor. Entonces estamos hablando de tiempo. Entonces, para que vayamos poniendo en contexto todas estas ideas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es mirar esta ecuación. Esta ecuación que les estoy señalando ahí es la que está describiendo esta función, esta señal. Entonces, esto que vemos acá es exactamente esto que vemos acá. Una escrita gráficamente y la otra escrita matemáticamente. Entonces, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la tensión máxima, que va a ser este número acá, vea, la tensión máxima, el valor pico acá. Vamos a tener una frecuencia angular que tiene que ver con la velocidad de esa señal. Ya vamos a mirar cómo se extrae esa información. Y vamos a tener la última parte que hace referencia a la fase. Cuando nosotros hablamos de electricidad siempre hablamos la fase, bifásico, trifásico. Es esto, ¿eh? Es importante entenderlo y analizarlo. Entonces, esa fase es lo que vemos acá, ¿ve?
Entonces supongamos ahí que tenemos dos señales y esta distancia que hay entre estos dos, entre esas dos señales es lo que nosotros conocemos como la fase. O sea, esa sería una fase. Sí, es un desplazamiento que hay entre las señales. En un sistema trifásico, ¿cuánto vale ese desfasamiento? 120 grados. 120 grados, ¿listo? Ya después miramos eso bien en detalle. Acá estamos tratando de entender es esta senoide en un sistema monofásico. Vamos de menos a más. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones que estamos viendo acá, que son ecuaciones derivadas de lo que les digo, el movimiento circular. Entonces la idea es que estas ecuaciones nos van a servir para resolver acá unos pequeños ejercicios que van a ser muy sencillos. Entonces vean que acá tenemos señalada el desfase, tenemos señalado cuál es la tensión máxima. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Les recomiendo porfa el micrófono para que no hagamos ahí tanta interferencia. Entonces acá nos están pidiendo estos datos, que hallemos la amplitud, que hallemos la fase, que hallemos el periodo, que hallemos la frecuencia de la senoide, es decir, esta es la senoide. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Compartirles acá toda la pantalla. 50 T. ¿Cuál es la amplitud de esa? Entonces vamos al original, vea, está la original. 50. Y esto de acá, este número, me dice que es la amplitud. 12. Entonces volvamos a la señal. ¿Cuál es la amplitud? 12, ¿sí? ¿Estamos? Es 50 más 10 grados. Listo, ya vamos a mirar esa parte. Entonces vamos a dibujarla acá y ya miramos. Entonces me dice que la tensión en función del tiempo es igual a 12 coseno de 50t más 10. Coseno de 50t más 10 grados. Y todo esto son voltios. Entonces me dicen que haya la amplitud. La amplitud ya vimos que es de 12 voltios. Miremos la siguiente pregunta. Me dice que haya la fase. ¿Cuál es la fase de esa senoide? De esta función. Este número, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que venga en grados, esa va a ser la fase. 10 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí, sí. Listo. Profe, y si el grado es 0, ¿hay qué sería? Listo, ya vamos a mirar un ejemplo donde sea cero. Por ahora, pues nos dan este ejemplo. Miremos ahora, listo, entonces la fase es igual a 10 grados. ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo el periodo. ¿Cuál es el periodo de esa función? Entonces el periodo, ya vimos que es, aplicamos esta fórmula, vea, 2pi sobre omega. El periodo es 2pi sobre omega. Esas ecuaciones, como les digo, son ecuaciones empíricas del movimiento circular. Entonces vea que esta parte que es, este 50 que es el omega, ¿cierto? Entonces me daría 2pi sobre omega, que es 50. ¿Cuánto nos da esa cuenta? Para eso les pedí el favor que descargáramos
la calculadora. ¿Cuánto nos da esa cuenta? 2pi sobre 50. ¿Alguien que nos colabore ahí? 7.96. 7 punto, perdón. 7.96. ¿Qué? ¿Segundos? Ojo con las unidades. Entonces esto lo podemos aproximar a 8 segundos. Es decir, que el periodo de esa señal es de 8 segundos. ¿Qué más nos está pidiendo? La frecuencia. La frecuencia. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la frecuencia? Frecuencia es igual al inverso del periodo. Entonces, la frecuencia es igual al inverso del periodo. Es decir, 1 sobre 8 segundos. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es un octavo? 0.125. 25. 126. 0.126 nos dio, le dio. Sí. Esto es en hercios, ¿cierto? Hercios. Que lo podemos aproximar o lo podemos escribir mejor. ¿Cómo? 126 milihercios, ¿sí? Ve, profe, yo hice 2pi sobre 50 y no me da eso. Listo. Esto ya verifiqué, está mal, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso? Entonces esto también estaría mal. ¿Cuánto nos da Da esa cuenta? 0.125. Listo, entonces pilas ahí con esas cuentas. Gracias. Sí, señor, tienes razón. 0.125 segundos. No podía ser tan grande ese tiempo, ese periodo. Y ahora sí, saquémosle el inverso a ese número. 0.125 segundos. Ahora sí nos va a dar 8, que era el número que había. Estaba al revés las cuentas. ¿8 qué? Cerrados. 8 Sí, sí. Hz. Aproximado, sí. 8 hercios. Entonces el periodo de esa señal es de 0.125 y la frecuencia es de 8 hercios. Entonces hay que tener cuidado con las unidades y con las operaciones. Fíjese que ahí, ¿qué hicimos? Multiplicar y dividir. ¿Qué es lo importante? Tener en cuenta lo que estamos haciendo con el tema de las unidades para poder analizar bien esas señales. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para complementar estas ideas. Ahí les queda este de tarea para que hagan exactamente lo mismo. Allá en la amplitud, allá en la fase, el periodo y la frecuencia. Entonces ahora vamos a hacer este donde tenemos un generador eléctrico y la gráfica va a mostrar una pantalla de osciloscopio para mirar esa variación en tensión eh, producida por el generador. Entonces me dice que encuentre la tensión máxima producida. Entonces es lo contrario. Ya no me dan la función, sino me dicen halle la función con base en la información que nosotros vamos a sacar de esa gráfica. Entonces la primera, la más fácil es eh, la tensión. ¿Cuál es la tensión máxima? Fíjese que acá estamos viendo la parte de la tensión y acá la parte del tiempo. En el eje horizontal tiempo, en el eje vertical tensión. ¿Cuál es la tensión máxima de esta señal? ¿Cuánto vale acá? 50. 45 voltios. 45. 50, sí. 45. 45, 50.
45 voltios. Eso no llega a los 50, profe. Listo, 40. escribamos ahí en el chat. La escala está, la escala está Pero de tampoco 5 en 5. Escribamos ahí en el chat cuál es el número que pensamos que es, porfa. Y miramos. A ver, miramos el chat. 47 dice un compañero. De 5 en 5 da 45, dice Rubén. Jason dice que 45, 45. Listo, efectivamente es 45. ¿Algún compañero que nos quiera explicar de los que no le hayamos conocido la voz? Alfredo, de pronto que nos quiera explicar por qué le dio 45. Ponemos la gráfica. ¿Por qué nos da 45? O alguien que se anime y nos explique rápidamente por qué nos da 45. Es por las divisiones Profe, ¿por qué? las divisiones de la cuadrícula, que van de 5 en 5. Listo, entonces, exactamente. Correcto. Entonces tenemos acá el origen, el punto cero, que va a ser nuestra referencia, y miramos cuántos cuadros hay del 0 al 50. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 50 dividido 10 nos da 5. Quiere decir que cada partición, cada línea de estas vale 5. Como la señal está en la posición 9, en la rayita 9, entonces quiere decir que estamos en 45 voltios. Esa es la manera correcta de interpretar esa señal. Entonces ahí tenemos 45 voltios. Entonces vamos a ir armando la señal. Entonces acá tenemos 45 voltios. Va a ser esa tensión máxima. Listo, miremos qué más nos están preguntando. Nos dice B, encuentre la frecuencia. Entonces viene usted y mira acá cuál es la fórmula de la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces frecuencia es el inverso del periodo, es decir, 1 sobre t. Entonces volvemos a la gráfica y miramos cuál es el periodo de esa señal. ¿Cuál es el periodo de esa señal? 0,1. 0.1 segundos. 0.1. 0.1. ¿Sí? ¿Estamos No, de acuerdo? no, 0.2, porque mire que 0.1 es solamente media onda y falta la otra media. Listo, volvámonos acá a esto. Entonces habíamos dicho que un periodo, que lo que necesitamos es esto, de acá a acá. Eso es un periodo, es decir, donde no se repite la señal. Entonces volvamos a la gráfica. ¿Cuál es el periodo de esa señal? 0.2. 0.2 dice el compañero. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 0.2 dice Lever. Carlos dice 0.2. 2. Aldemar dice 0.025. Cristóbal dice 0. Miremosla bien. Dediquémosle ahí 2 minuticos para sacar esa. Voy a volverme acá un segundo. Profe, yo Acá está la llegué tarde, respuesta. ahí o sea, la onda completa sube y baja, eso sería un tiempo, ¿verdad? Ve, acá está la respuesta. Vea. Esta es la onda. La onda se repite indefinidamente. Entonces acá, donde marca un positivo y un negativo, ese es un periodo. Después sigue otro periodo, ¿ve? Positivo, negativo y así. Entonces tenemos que mirar cuál es esa parte de la señal donde
se deja de repetir. Mire que esto también es periódico. Lo que no está enumerado es el tiempo. ¿Dónde se deja de repetir? Acá en esta parte, ¿sí? La primera, En el primer cuadro, vea que hay unas divisiones. Inicia acá en 45, llega a 0, baja a menos 45, vuelve a 0, sube otra vez a 45 y esta parte se repite. Entonces, ¿cuál es el periodo de esa señal? una cuadrícula, pero ¿cuánto vale una cuadrícula? 1, 125, 0.3, 5, 0.5. ¿Cuánto, Sergio? Sí, Una Aldemar. cuadrícula. Profe, yo lo que hice fue que vi en la gráfica que en el eje X hay un 0.1 y hay 4 cuadritos, dividí 0.1 en 4. Sí, Sergio, ahí les respondieron la pregunta. Que usted decía que una cuadrícula, pero ¿cuánto vale la cuadrícula? Lo que acaba de hacer Aldemar. 0.025. Hagámoslo todos. ¿Cuánto vale cada cuadrícula? 0.1 es. Espera. Si del 0 a esta cuadrícula, la cuarta cuadrícula vale 0.1, ¿cuánto vale cada cuadrícula? 0.025. 0,5 Hz, no, el periodo no lo medimos en hercios, el periodo lo medimos en segundos. Hay que tener cuidado también con las unidades, ¿no? Richard dice 0.4. Mientras lo seguimos pensando, les voy a compartir acá rápidamente la asistencia. Carlos dice 0.025 segundos. Sí, esa es la respuesta. Aldemar fue el que nos explicó ahí. ¿Quedó claro para todos? Si no, lo volvemos a explicar. Entonces acá, volvemos al ejercicio vertical. Dividimos, como me estaban dando del 0 al 50, me daban una partición. Era evidente que era 45 voltios. Acá lo mismo pasa, a ver, del 0 al 0,1 me dan una información y necesito hacer la misma partición. Del 0 al 0.1 segundos hay 4 cuadrículas. Entonces fíjese acá, inicia la señal y ¿dónde termina? Acá, porque esta parte se repite, es esta misma de acá. Entonces no la puedo contemplar, no la puedo contar, solamente cuento donde deja de repetirse. Entonces ahí tenemos, vea. Cuatro periodos en 0.1 segundos. Entonces dividimos ese 0.1 en 4 y nos daría 0.025. ¿Sí estamos? ¿O todavía alguien tiene la duda? Entonces, como me estaban pidiendo era la frecuencia y no el periodo, pues simplemente reemplazo acá. Entonces me quedaría 1 entre 0.025 segundos. ¿Cuánto nos da eso? 0.1. ¿Cuánto da 1 sobre 0.025? Hagámoslo ahí en la 0.1. calculadora. 40. 40. Listo, ¿40 qué? Ahora sí, 40 hercios, ¿no? 40 Hz. 40 Hz. La frecuencia es de 40 hercios de esa señal. ¿Qué más me están pidiendo? Escribir la fórmula. Entonces escribamos la fórmula. Entonces ya sabemos que la fórmula tiene esta forma. De tensión en función del tiempo es igual
a esa tensión máxima coseno, perdón, seno de omega t más un ángulo de desfase. Y eso son voltios. Entonces simplemente venimos y reemplazamos lo que ya hallamos. Entonces, ¿cuál es esa tensión máxima? 45 voltios. Tiene forma sinusoidal. ¿Y cuánto vale este omega? Omega es 2πf, ¿cierto? Y f ya la hallamos, es de 40. Es decir, que omega es igual a 2pi por 40 multiplicado, perdón, entonces es 2pi multiplicado por 40, se puso pesada la llamada. Entonces tenemos 2pi por 40, que nos va a dar 40 por 2, 80pi. Que esto también lo podemos resolver, pero se estila poner ese número acá en función de pi. Entonces tenemos 80pi más, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cómo hallamos ese ángulo de fase? Entonces nos devolvemos a la gráfica y vemos que esta gráfica es una gráfica seno o coseno. Coseno porque no nace del cero. Es lo que dice ahí el compañero. ¿Ve? Ahí están las dos gráficas. La roja es seno y la azul es coseno. Coseno está naciendo acá en el 1 y seno está naciendo en el 0. Entonces, en ese orden de ideas, esta gráfica quiero que todos la vean y miran cuál es, seno o coseno. Es coseno, profe. Exactamente, porque vea, están haciendo arriba. Es una función coseno. Entonces, fíjese que acá nosotros en la fórmula general me dice que la función es seno, pero seno y coseno, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es el desfase que hay entre el seno y el coseno? ¿Cuánto vale esta 90 distancia? grados. ¿Cuánto vale esta distancia de acá? 90 grados. 90 grados, ¿sí? ¿Para todos es claro? Tenemos 90 grados. Entonces yo puedo escribir esa función seno, perdón, Sí, señor. esa función seno, como si fuera un coseno sumándole acá 90 grados. Sumándole o restándole, ¿no? Estrictamente, para ser más exactos, 90 grados. Esa es una forma de escribirla, o la otra forma válida también es escribirla de esta manera. Entonces 45 coseno de 80pi voltios. Las dos son equivalentes, tanto esta como esta. Usted la escribe como usted desee. Entonces, ¿para qué va a ser importante todo esto que vimos hoy? Porque como nosotros vamos a trabajar con motores, esos motores tienen unas bobinas, esas bobinas van a hacer que se forme un ángulo de desfase entre la corriente y la tensión, que es lo que nosotros llamamos el factor de potencia. Y ese factor de potencia, esa potencia reactiva que generan los motores, toca corregirla porque ella es la responsable de calentar la línea, de calentar los cables. Entonces usted necesita corregir ese desfase
pero primero pues tiene que mirar cuánto es ese desfase. Una vez que haya detectado de cuánto es ese desfase, usted hace el cálculo de los bancos de condensadores para mirar qué condensador le va a poner dependiendo de cuántos motores tenga. Si tiene 10 motores, si tiene 5, si tiene 2, tiene que usted corregir ese factor de potencia. ¿Y cómo se hace eso? Pues analizando estas gráficas. Esto es lo que usted puede encontrar allá en un analizador de redes. Obviamente, pues va a tener más información porque va a ser un sistema trifásico. Acá vamos de menos a más. Estamos tratando de entender este sistema monofásico. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. Más o menos entendió la idea. ¿Estamos en sintonía o estamos de pronto un poco perdidos? Julian dice que bien, Aldemar, William. Listo, Pro- entonces, ¿sí? pro- Cian César. Profe, la verdad aquí me está molestando mucho la señal y se me ha ido por rato. Entonces no me puedo conectar bien con lo que están haciendo. Listo, después revisa la grabación. Sí, sí, señor. No se les olvide llenar la asistencia. Solamente 24 personas la han llenado. Tenemos 48 en la llamada. Entonces, por favor, vayámosla llenando. Voy a compartir acá nuevamente ese enlace. De Sí, sí, pronto ya es no viene. para los que llegaron un poco tarde. Listo, entonces esto al igual que los ejercicios pasados que hicimos, esto toca dedicarle tiempito, ¿no? Que de pronto puede ser para alguien algo, conceptos que pueden ser un poco pesados, entonces toca ir a mirarlos. Vamos a mirar esta parte del concepto del adelantamiento que nos va a servir precisamente para hacer lo que les comentaba ahorita del diagnóstico de esas fallas que puedan llegar a ver. Entonces, acá nos están pidiendo cuál es ese ángulo de fase que hay entre estas dos señales. Entre fase. Ujú. Entonces, miremos rápidamente acá. Las vamos a hacer de una manera gráfica, que ustedes saben que un dibujo dice más que 1000 palabras. Entonces tenemos ahí menos 10 coseno de 50. Entonces esto es omega t más 50 grados. Esta es la tensión 1. Esto es una función del tiempo. Y la 2 es igual a 12 seno de omega t menos 10 grados. Entonces este ejercicio nos va a servir como introducción para entender el concepto de fasor. Ustedes saben que cuando estamos hablando de circuitos trifásicos siempre es mejor hacer el análisis fasorial. Entonces esta parte negativa nosotros la podemos escribir de forma positiva sumándole 180 grados. Es como si usted volteara la flecha, volteara un vector. Entonces acá tenemos 10 coseno de omega t y le sumamos 180 grados, entonces sería 230, ¿sí? 230 grados. Mm, Y esta de acá eh, la vamos a escribir en función de coseno, como si fuera un coseno. Entonces ahí está, podemos escribir 12 coseno de omega t, le restamos 90 grados. Entonces nos quedaría menos 100 grados. Y nos están preguntando cuánto desfase hay entre la primera señal y la segunda. Entonces, lo que les decía, gráficamente lo vamos a entender muchísimo mejor. Entonces, miramos acá
y dibujamos la primera señal. Entonces vemos que tiene una magnitud de 10 y está a 230 grados. Entonces acá está el 0 grados, siempre los contamos en esta dirección. Acá, ¿cuántos grados tenemos? ¿Sí? ¿Me siguen? De 90 en 90, ¿sí? Entonces 230, ¿dónde estaría? Por acá. Entonces desde 0 hasta acá tenemos 230 grados. Y ahora dibujamos la siguiente señal, vean. Esta valía 10, la otra vale 12 y contamos menos 100 grados, es decir, hacia abajo, porque es negativo. ¿Dónde quedan esos 100 grados? De acá a acá, ¿cuántos hay? 90, ¿cierto? Entonces me toca añadirle acá otros 10. Entonces quedaría por acá. Y ya todo este pedazo sumaría menos 100 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Que es la pregunta, que es la inquietud. ¿Cuál es el desfase entre esas dos señales? Entre B1 y B2. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿30? ¿Sí? ¿30? ¿Me confirman los demás compañeros? ¿30 grados, profe? ¿Sí? ¿30 grados? Sí, señor, 30 grados. Carlos dice 30. Alex. Richard dice 30. Alfredo 30. Rubén 30. Sergio 30. Fernando 30. 30 grados. Listo. 30 grados. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta. Entonces fíjese que siempre el tratamiento de estas señales va a ser más fácil de esta manera que ir a mirarlo acá directamente. Entonces la idea es que ahorita que vengamos del descanso ya miremos esta parte de la teoría de los fasores. Ah, bueno, acá una pregunta adicional. ¿Cuál de las dos senoides está adelantada? Entonces volvemos al diagrama. ¿Cuál está adelantada? ¿B1 o B2? B2. Si están girando en este sentido, vean. Ahí están girando. B2, profe. B2, ¿sí? ¿Para todos es claro? Sí, señor. Listo, B2 adelanta a B1. Entonces ya ahorita vamos a mirar también ese concepto de adelantamiento. Listo, no se les olvide llenar por favor la asistencia. No sé si tengamos algo más que opinar ahí, algo más que añadir. Alexander. Ve, profe, no entendí por qué se le suma a uno 180 y al otro 90 grados. ¿Es porque es el inverso o porque se hace eso? Es por esta fórmula. Cuando queremos pasar del diagrama, de la forma temporal a la forma fasorial, convertimos ese seno. Para pasarlo a coseno, le restamos 90 grados. Y acá, cuando quisimos volver esto positivo, como esto, si usted lo quiere dibujar de forma negativa, también lo podría hacer así.
Póngale cuidado, espere, le muestro esa parte. Entonces vea que la original me decía que era -10. Entonces es hacia abajo, ¿no? Entonces tocaba dibujarla buscando la parte negativa. Como estamos hablando de vectores, entonces yo puedo convertir esta parte negativa sumándole acá 180 grados para que esta parte me quede positiva. Es lo que se hace. Siempre pasar esto, lo que está negativo, pasarlo positivo, sumándole acá 180 grados. Es decir, invirtiendo la dirección de del vector, o de la flecha, o del fasor, como quiera llamarlo. ¿Sí? Más o menos. Pues más o menos, profe, junto con el dibujito así, Listo, que ahorita estoy miramos como los otros enredado con eso. ejercicios. Ahorita miramos los ejercicios y salimos de esas dudas. Listo, profe. Listo, entonces tomémonos un descanso. Faltan 4 minutos para las 9. Vámonos a las 9:05 y terminamos con la presentación. ¿Listo? Listo, profesor. Listo, ya hablamos entonces.
Listo, entonces vamos a continuar. Ya estamos la mayoría. Les voy a compartir ahí nuevamente el enlace para los que recién llegan. Listo, entonces vamos a mirar el concepto de fasor. Un fasor simplemente va a ser un número complejo que va a representar la amplitud y la fase de esa senoide. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el dominio del tiempo, nos van a salir unas ecuaciones diferenciales que son un poco tediosas de resolver. Entonces, este señor fue uno de los que simplificó ese proceso, transformando esas ecuaciones en el dominio del tiempo al dominio fasorial y volviendo su solución una solución algebraica, que pues es mucho más sencilla que una solución diferencial. Entonces, para eso necesitamos utilizar los números complejos. Entonces, un número complejo, si ustedes se acuerdan allá del colegio, va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real es el eje horizontal y la parte imaginaria es el eje vertical. Se puede escribir en forma rectangular o se puede escribir en forma polar. Entonces vamos a utilizar ambas formas. La idea pues no es ir a estudiar ahorita los números complejos, toda esa teoría, porque pues no tenemos tiempo. Pero sí podemos utilizar la calculadora. Para eso les pedí el favor que descargaran la que yo les recomendé o cualquier otra calculadora científica. Y va a ser algo muy sencillo de hacer esas operaciones. Listo, entonces vamos a mirar acá un ejemplo muy rápido para poner en contexto todos estos conceptos. Entonces, como les decía, lo podemos escribir en forma rectangular, en forma polar o en forma exponencial. Vamos a utilizar forma rectangular y la forma polar. Entonces ahí tenemos esas relaciones que existen. Esto es más para hacerlo a mano, para los que quieran ir a
practicar esa parte, pero lo que les decía, lo vamos a hacer directamente con la calculadora, que es para transformar esa eh, de rectangular a polar. Acá nos muestran cómo se hacen las operaciones. Y esta parte es la que nos interesa a nosotros porque es la parte conceptual de la que vamos a utilizar para entender el funcionamiento de los motores. Entonces acá en esta animación, si entendemos esta parte, estamos bien. Entonces acá a mano derecha tenemos las senoides en función del tiempo y acá la tenemos en función de la frecuencia. Entonces ahorita me estaban preguntando que cuál de las senoides iba adelantada y cuál va atrasada. En este caso tenemos tres senoides, vean. Una de color morado, otra de color rojo y otra de color azul. Entonces cada una de ellas tiene una amplitud diferente, pero tienen la misma frecuencia, vean. Van girando de manera homogénea. De esas tres senoides, ¿cuál va adelantada y cuál va atrasada? ¿Cuál es la que va de primera? Azul. La rosada. ¿La rosada? Hay tres, azul, morada y roja. De La esas, rosada es la que va, la que sube y baja más. Pues diría que digo que hace más corto. Yo creería que la morada, sí, la morada. La morada, es que me equivoqué de color. ¿por qué va adelantada la morada? Porque ella eleva, sube más y Es la baja que más. más sobresale. La que más sobresale en la senoide. ¿Más opiniones? Aldemar dice que el azul. Rubén dice que el azul. Alexander dice que el azul. Catherine dice que la morada. La primera que pasa por cero. Devolvámonos acá un segundo. Esta es la fórmula general de las senoides. Esta de acá. Entonces fíjese que la morada tiene la mayor amplitud. Esta es la amplitud, vean. La amplitud de la senoide es este número de acá. Este número es el que hace que esta senoide que estamos ya viendo en movimiento sea más grande o sea más corta. Entonces quiere decir que esa amplitud del azul es más pequeña, la de la morada es más grande y la roja es como un valor intermedio. Esa es la amplitud. Ojo, la amplitud. Ahora miremos la fase. Entonces, vea, volviendo a la fórmula general, tenemos acá una fase, vea. Perdón, esta no era. Teniendo acá la fórmula general, tenemos una fase. Esta fase es la que me indica a mí si va adelantado o va atrasado. Es este número, no este. O sea, no importa qué tan grande sea o qué tan pequeña sea, no me va a indicar si va adelantado o atrasado, solamente me está diciendo la magnitud. Este número es el que me dice si va adelantado o atrasado. En ese orden de ideas, volvamos acá al gráfico. ¿Cuál de esas funciones o cuál de esas senoides va adelantada? Alfredo dice que el azul. Sí. Sería el azul. ¿Y cuál va atrasada? La morada y la roja, ¿no? Con respecto al azul. Sí. La roja va atrasada. ¿Sí? Claro, vea, allá va. Siempre va a ir detrás del azul, vea.
y lo mismo la morada, va detrás del azul. Entonces haga de cuenta que así es como funciona un sistema trifásico. Solamente que no vamos a tener ese desfase ahí tan pequeño, sino de cuánto va a ser el desfase entre esos entre esos tres fasores. 120. ¿Por qué 120? Porque da 360 los tres. Exacto, porque como las bobinas están dispuestas allá físicamente de manera equidistante y sabemos que la circunferencia tiene 360 grados, entonces va a haber una distancia eléctrica de 120 grados entre esas tres fases y van a tener la misma magnitud Hay un desfase entre ellas. de 120 grados. Y cada una de ellas va a Hay un tener, desfase, y va a haber las tres van a tener la misma magnitud. En este caso, pues no es de 120 grados. Listo, en ese orden de ideas vamos a continuar acá con la parte de los ejercicios para entender bien esos conceptos. Entonces acá volvemos a la senoide. Tenemos la forma original y queremos pasar a esto. Entonces, entre el dominio del tiempo y el dominio fasorial, fíjese que hay una simplificación, donde solamente vamos a tener en cuenta la amplitud y el ángulo de fase. Como este valor es constante, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Esa fue la simplificación que se hizo. Entonces acá tenemos cómo es esa representación, pues son fórmulas a la hora de aplicar ya la parte del resultado final. Entonces acá lo que les decía, nos toca ir a hacer repaso de los números complejos, no lo vamos a hacer acá en el curso por cuestiones de tiempo, pero si ustedes de pronto quieren afianzar bien estos conceptos, les toca ir a revisar esta teoría. Entonces acá tenemos el eje real, el eje imaginario y tenemos los fasores. Entonces fíjese que nosotros siempre vamos a tomar esa secuencia de giro acá en contra de las manecillas del reloj. Eso se llama una secuencia positiva. También existe la secuencia negativa, pero ahorita vamos a entender este concepto. Irania, sí. Te escuchamos, Irania. No sé si te quedaste. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo se utiliza, o sea, para cambiar el coseno con el seno o al revés? Lo utilizamos acá para hacer estos cálculos, mira. Entonces fíjate que cuando queremos pasar y la función ya está en coseno, simplemente escribimos el valor máximo de la tensión y el ángulo. Pero cuando está escrita en seno, nos toca acá restarle 90 grados para hacer esa transformación del dominio temporal al dominio fasorial. Le restamos 90 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que entre el seno y el coseno hay un desfase de 90 grados. Es por eso. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? Sergio. Profe, una pregunta. Señor. Si en un sistema trifásico hay una diferencia de 120 grados, en un sistema monofásico a 220, ¿cuánto sería? En un sistema monofásico de dos fases. Sí. ¿Cuánto sería el desfase? Si es un Seguiría transformador que... Seguiría siendo de 120 grados. Porque como el sistema trifásico, perdón, el sistema de dos fases no lo sacamos directamente de un generador, sino lo sacamos desde el transformador. Y usted sabe que en el transformador es donde se genera el neutro. Entonces ahí usted toma dos fases
pero esa va a seguir siendo estando a 120 grados. Y si lo cojo de la mitad, aún serían 120, seguiría siendo el mismo, pero con tensión reducida. Sí, porque estamos sacando desde el transformador. Entonces el transformador tiene varias configuraciones donde puede venir partida la bobina para sacar diferentes niveles de tensión, pero sigue teniendo la misma fase. Ah, ok, esa era la duda. Gracias. Listo. Irania, si quedaste, si resolviste la duda o no. Creo que está teniendo problemas de comunicación, de recepción. Listo, entonces vamos a mirar las diferentes cargas que nosotros le podemos poner a ese sistema para mirar cómo se comporta ese desfase. Entonces tenemos acá la carga más elemental, que es una carga resistiva, netamente resistiva. Entonces pasamos acá del dominio temporal al dominio fasorial y fíjese que estamos utilizando la ley de Ohm común y corriente. Sigue siendo lo mismo. Entonces ya acá en el diagrama fasorial tenemos en el eje real y en el eje imaginario dibujadas tanto la tensión como la corriente. Y fíjese que están en fase, están sobre el mismo espacio, con la misma fase, que para nosotros va a ser lo ideal. En un sistema eléctrico lo ideal es que esté así en fase. Ahora tenemos cargas inductivas, que es lo que estamos tratando en este curso de analizar, que es lo que tienen los motores, ¿no? Las bobinas. Entonces acá en el diagrama, en el dominio del tiempo, vemos acá que la corriente depende precisamente de la inductancia y el tiempo, mientras que acá en el dominio fasorial solamente va a depender de la inductancia y ya esto es constante, que es la frecuencia angular. Entonces, en este diagrama fasorial vemos que ya la corriente y la tensión no están en fase, sino cómo están. ¿Cuál está adelantada ahí? La tensión. Claramente, sí. La tensión está adelantada con respecto a la corriente. Fíjese que la corriente es más pequeña que la tensión, pero eso no quiere decir que no tiene nada que ver con el tema del adelantamiento. Sí, Aldemar. ¿Siempre a 90 grados? ¿De qué va a depender ese que sea mayor o menor de 90 grados? La inductancia. ¿De qué depende? De la carga, ¿no? La inductancia. De la carga. Porque esa carga puede ser combinada, ¿no? Puede tener parte resistiva, capacitiva e inductiva. Acá como estamos viendo que es netamente inductiva, está a 90 grados. Pero puede ser menor o mayor dependiendo de esa combinación. La otra carga puede ser los capacitores. Entonces acá en el dominio temporal y acá en el dominio fasorial. Lo que les decía, resolver esto en el dominio temporal le van a salir unas ecuaciones diferenciales y acá simplemente le van a salir ecuaciones algebraicas igualitas a los ejercicios que hicieron ustedes de tarea. Entonces acá pasa lo contrario, ¿verdad? La corriente es la que va adelantada con respecto a la tensión. ¿Cuánto? También 90 grados en un circuito netamente capacitivo. La mayoría de veces son 90 grados normalmente. Cuando tienes conectadas distintas cargas, va a ser un número diferente. Normalmente no es de 90 grados. En la vida real no es de 90 grados.
Listo. Entonces tenemos acá un resumen de lo que acabamos de ver para las personas de pronto que les guste tomar apuntes de manera muy ordenada. Esto sería una buena opción. Entonces vamos a hacer estos ejemplos rápidamente para mirar acá cómo pasamos de una senoide a un fasor. Vamos a ver que es algo muy sencillo. Entonces vamos a mirar acá. Entonces tenemos que es una corriente. Entonces tenemos una corriente que es igual a 6 coseno. Acá tenemos 50t menos 40. Y estos son amperios en el dominio del tiempo. ¿Ve? Esto es una función del tiempo. Entonces para pasarlo a corriente, perdón, a fasor, tomamos simplemente esta información de acá y esta de acá. Tenemos en cuenta el signo. Entonces quiere decir que esa corriente tiene una amplitud de 6 amperios y un ángulo de menos 40 grados. Esto en amperios. Entonces, ¿sí? Esto es mucho más sencillo que esto de acá. Miremos ahora esta tensión. Dice una tensión perdón, porque es que se me vuelve acá pesada la llamada. Ya, ya les atiendo las inquietudes. Ay, bueno, vamos a hacerlo acá al lado porque esto se volvió loco. Entonces tenemos la tensión igual, acá hay que tener en cuenta el signo, menos 4 seno de 30t más 50. 30t más 50. Esos son voltios, esos son grados. Entonces tomamos, primero convertimos esto a positivo. Entonces nos queda 4 seno. Para que sea positivo le sumamos 180 grados. Entonces me quedaría 30t más 230, ¿sí? 230 grados, voltios. Y ahora lo pasamos de seno a coseno. Entonces, tensión en función del tiempo es igual a 4 veces. Entonces acá es coseno. Le restamos 90 grados, ¿sí? Entonces sería 30 de 230 menos 90, 140. 140 grados. Entonces ahora usted hace el diagrama faseorial para mirar a ver quién va adelantado con respecto a quién. Entonces dibujamos la corriente y dibujamos la tensión. Entonces hacemos el diagrama y dibujamos la tensión. 140 grados, ¿dónde están? Acá está 90, acá está 180, estaría por acá, ¿sí? Más o menos. Esos son 140 grados. Y la amplitud es de 4. Y la corriente ¿me confirman porfa si estamos viendo? Porque yo acá hablando de pronto solo. Sí, ya está viendo. Sí, profe, sí. Listo. Entonces la corriente es de 6, o sea, es más grande. La corriente es de 6 y el ángulo es de 40 grados, menos 40 grados. ¿Sí? Sí, menos 40. Entonces la corriente estaría hacia acá, hacia este lado, por debajo de este eje, por acá. Estos son menos 40 grados. Y esta es la corriente. Hay quien va adelantado con respecto a quién. ¿Cuál va adelantado?
la corriente o la tensión. La tensión. Corriente. La corriente, ¿no? ¿Cuántos grados hay entre la corriente y la tensión? Mm, Analícenlo bien. no. 180 grados. Sí, Alex, sí. 180, ¿sí? Mm, sí. Porque 140 de este lado más 40 sería 180 grados. O sea, están totalmente en dirección contraria. Si es eso posible o no. ¿Qué opinan ustedes? 40 la tensión. ¿Quién estaría adelantado con respecto a quién? ¿Sería la tensión? Eso, ¿cómo se mide? Si él sigue dando la vuelta, llega primero la intensidad. Pero si la está dando, la sigue, llega el voltaje. ¿Cómo se mide? Mm, Porque la corriente nos daría 180 y la tensión 40. Sí. No, la corriente sigue siendo este número, ¿no? Pero usted dice que está al revés, o sea, perdón, que va al sentido contrario. Sí, y Sentido está contrario girando. de las manecillas del reloj. Sí, gira en contra de las manecillas del reloj. Profe, pero si es un círculo, no hay alguien que está adelante o alguien que está detrás. Exactamente, sí, ahí está. Eso está como raro ahí, ¿no? Porque si es un círculo, los dos pueden estar adelante o pueden estar atrás. Es con respecto Exactamente. uno con la otra. O sea, como Exacta no hay por- un horizonte. exactamente, como está totalmente perpendicular. No, lo contrario, no está perpendicular, sino está en línea. O sea, está a 180 grados. Está sobre el eje, ¿sí? ¿Es lo que te refieres? Ah, perdón, que no les estaba mostrando. Está acá totalmente en Ujú. sentido contrario, porque hay 180 grados. Entonces uno va para un lado y el otro va para el otro. Ahí como decimos cuál va adelantado. Claro, porque cuando uno Es que esté aquí una llegando a cero, posición. el otro también está en cero. Exactamente. Se dirían como igual. Entonces no tendría sentido, ¿cierto? Eléctricamente eso no tiene sentido, porque bueno, acá nos dieron el ejercicio matemáticamente para que hiciéramos la prueba. Vamos a mirar acá. Simplemente me dice transforme A y B. Hicimos la transformación. Bueno, no nos dijeron que miraran cuál está adelantado, pero vea, aprovechamos y miramos para que miremos a ver si eso tiene sentido eléctrico. ¿Eso tendría algún sentido eléctrico? Pues como lo planteas que cero o sea, queda en cero, no, No puede ser, ¿cierto? no. Porque ¿cómo sería la gráfica Luego, cómo sería la gráfica en el dominio del tiempo? Si dibujáramos las senoides, ¿cómo quedarían esas senoides ahí? será, Entonces será una no para tendría, abajo y una para arriba. Sí, una no ten- especie de inversa. sí, no tendría como sentido eléctrico, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, acá no nos estaban pidiendo eso porque precisamente no, parece que no tiene sentido. Listo, miremos esta parte de la impedancia.
¿Cómo definimos la impedancia? Que pues en el argot o en los conceptos que utilizamos día a día, nosotros hablamos de impedancia. ¿Cómo la definiríamos en palabras propias? Es la resistencia de una bobina, de una inductancia. ¿Estaría bien esa definición, Sergio? Hay que pulirla un poquito, ¿no? Entonces, vea, la impedancia es un número complejo, se representa con un número complejo. Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Esa parte imaginaria puede ser inductiva o puede ser capacitiva y la llamamos reactancia. Entonces, reactancia inductiva es de las bobinas, reactancia capacitiva es de los condensadores. Y la resistencia sigue siendo la resistencia, la parte real. Entonces, ahí está el resumen, la definición formal. La impedancia solamente se da en la bobina y en los condensadores, ¿cierto? Exactamente. Pero hace parte también la resistencia. Ah, ok. Ok, listo. Entonces tenemos la parte resistiva y la parte de la reactancia. Y eso es lo que llamamos impedancia. La podemos representar en forma rectangular o en forma polar. Entonces ahí tenemos el ejemplo más elemental, el ejemplo más básico para entender ese concepto. Entonces ustedes ya hicieron los ejercicios con corriente directa, acá los vamos a hacer con corriente alterna. Para hacerlo, primero hacemos la transformación al dominio fasorial. Entonces, ¿cómo convertimos este circuito al dominio fasorial? Aplicando todo lo que acabamos de ver. Entonces tenemos acá la resistencia y tenemos el capacitor. Entonces la fuente me dice que es 10 coseno de 4t. Entonces esta fuente es dependiente del tiempo. 10 coseno de 4t. La resistencia es de 5 ohmios y el capacitor es de 0.1 faradios. Y me piden que haya la corriente que circula por el circuito y la tensión en el capacitor. Esa tensión. Entonces sabemos que esto es de corriente alterna. Entonces lo que nosotros hacemos es convertir esto, que es la fuente, al dominio fasorial. Entonces habíamos dicho que tomamos la tensión, que en este caso es 10, y tomamos el ángulo. ¿De cuánto es el ángulo acá? ¿120? 45. Volvámonos acá un momento para sacar bien esa conclusión. Vea la senoide como es. ¿Sí la ve? Ahí está. Nos dan la tensión, nos dan la frecuencia y nos dan un ángulo. Ese ángulo es el que estamos preguntando. ¿Cuánto vale ese ángulo acá en este ejercicio? ¿Cero? Cero, porque no existe. Cero. 0 grados. ¿Sí? ¿Sí lo vieron o no? Listo, bien. Ahora convertimos esto, lo que decía ahí la compañera, toca convertirlo a la impedancia, porque tiene parte real y parte imaginaria. Entonces acá ponemos Z es igual a R más JX, que en este caso es capacitivo. Entonces Z es igual a 5, pero acá ¿qué vamos a poner? Acá ponemos esta fórmula de acá, de la capacitancia, porque es un capacitor de la impedancia, de la reactancia capacitiva, perdón, esta parte. Entonces, más, reemplazamos esos valores ahí en esa fórmula. Entonces, J omega C. Entonces sería la impedancia 5 más 1 sobre, ¿cuánto vale omega acá en esta información que nos están dando? 4, ¿cierto?
Entonces sería J4 multiplicado por la capacitancia, 0.1 faradios. Entonces lo que les decía, esto como son números complejos, usted puede hacer esas operaciones manualmente. No es la idea del curso, ¿no? La idea es utilizar la calculadora. Entonces usted va ahí y pone esos valores en la calculadora, hace la operación. eh, lo único que hay que ver es cómo metemos esos datos, pero es algo muy fácil, muy sencillo. Solamente programar la calculadora y que les recomendé en función de números complejos. Entonces, haciendo esa operación nos va a dar que tenemos 5 menos J 2.5. Y todo esto es ohmios. Entonces ya tenemos la impedancia y ya tenemos la tensión. Esto es tensión, ¿no? Utilizamos entonces la ley de Ohm. Y es igual a B sobre la impedancia. Ya no es R, sino sobre la impedancia. Entonces ponemos acá 10 a un ángulo de 0 grados dividido 5 menos J 2.5 ohmios. Haciendo esa operación, esa corriente nos da en coordenadas polares 1.8, una aproximación a 26.57 grados. Entonces nos queda de tarea ir a verificar estos valores allá en la calculadora. ¿Listo? Estos amperios. Esa es la primera pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Me están reportando acá que me están escuchando feo. Me confirman ahí los demás compañeros, porfa. No lo escucho bien. Listo, don César, gracias. Sergio dice que bien, Martín dice que bien. Pues Morales también lo escucho bien. He tenido problemas para abrir el link de asistencia, no me lo deja abrir. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Por acá se escucha bien. Ahí les refresqué a ver si de pronto. Listo, ahí se lo envié, Daniel. Listo, entonces sigamos acá. Como pueden ver, esto es carpintería, ¿no? Lo que llaman los matemáticos carpintería, es decir, es reemplazar y mirar allá con la calculadora. Eh, la siguiente pregunta era hallar la tensión en el capacitor. Volvemos y utilizamos la ley de Ohm. Ahí abrió bien el link. Lo acabo de abrir. Yo no lo voy a llenar, pero abrió bien. Listo, I por Z. Entonces la corriente es este número de acá multiplicado por la impedancia. Entonces 1.8, usted va y mete estos valores allá a la calculadora, esa va a ser la tarea, 26.57 grados, y lo multiplica por la impedancia, que es de 5 menos J 2.5 ohmios. Allá en la calculadora no le va a salir J, sino le va a salir I. Pero sabemos que en el contexto de la electricidad I es corriente, entonces se transforma esa I en J. Y ese número le va a dar 4.47 en un ángulo de menos 63.43 grados. Y estos son voltios. Ahí está. La última parte, ¿cuál va a ser? Escribirlo ahora en función del tiempo. Entonces esta corriente la escribimos en función del tiempo. Entonces la corriente es igual a la amplitud, que es esta. Ay, Dios.
es igual a la amplitud, que es 1.8. Esto está re lento. 1.8 coseno, porque la función original era coseno, vea. Entonces mantenemos lo mismo, coseno. La frecuencia tampoco cambió, 4t. Y lo que calculamos fue el ángulo. Entonces me queda un ángulo de 26.57 grados. Y estos son amperios. Y la tensión, hacemos lo mismo. Entonces la tensión va a ser 4.47 coseno de 4t más el ángulo que calculamos, menos 63. Bueno, entonces acá es menos, es más, es menos, perdón. 63.43, no, esto ahora sí se volvió muy lento. 63.43 grados voltios, esto es 4t. Listo, entonces esta parte hay que hacerla, hay que saberla hacer. Para nosotros, pues, ahorita como estamos hasta ahora viendo estos conceptos, obviamente esto no va a ser tan sencillo que usted vaya y lo haga y lo entienda de primera. Entonces nos vamos a quedar acá con esta idea del adelantamiento, comprender que esta senoide la puedo representar como fasor, que ahí una se adelanta, la otra se atrasa con respecto a las cargas, si es resistiva, inductiva o capacitiva. Eso sí lo tenemos que entender conceptualmente. Ya la parte matemática, yo sé que ahorita todos estamos cansados, es denso eso de los números complejos, entonces eso les queda de tarea para que vayan y lo revisen ya con la mente fresca. Entonces les comparto estas diapositivas, ahí en el libro también están estos mismos ejercicios para que usted vaya y los revise ya con calma, ¿listo? No sé si tengamos alguna inquietud, algo más que añadir. Las personas que pues ya estén duchas en esto pueden ir a practicar este ejercicio. Copié el mismo. Ahorita les copio el que era. Este no, que es el mismo. Ahorita les copio el que queda de tarea. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir. Nos vemos entonces el miércoles. Quedo atento ahí Listo, a las profesor. inquietudes que puedan surgir. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Que descansen. Listo, profesor, que tenga buena noche. Igual.